Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy jodido, la verdad, no lo puedo ocultar, creo que es bastante evidente. 2 fines de semana así son difícilmente soportables, sobre todo el hecho de madrugar y tal no ayuda, pero hay que tirar para adelante, hay que continuar. Esta es la vida del alonsista, ¿no? Es lo que, si eres fan de Fernando Alonso, o comulgas con sufrir, comulgas con el sufrimiento, o no vas a aguantar mucho siendo fan de Fernando Alonso y te vas a ver el fútbol o te vas a ver otras cosas. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito la carrera por encima, ¿vale? De este Gran Premio de China. Hay un par de cosillas interesantes que comentar. De hecho, hay bastantes cosillas interesantes que comentar. Así que nada, empezamos ya mismo. Empiezo directamente con Fernando. Creo que no hay que dejarlo para el final. Han salido bastantes cosas en las últimas horas. Fernando, bueno, ha tenido un problema de frenos, ¿vale? En la primera vuelta. En la primera vuelta ya se veía un sobrecalentamiento en los frenos. Se le veía fuego, literalmente. No sé si en la segunda vuelta ya. Y bueno, Gasly lo ve, lo reporta por radio, pero en la radio Alonso ya le estaban intentan enfriarlo. Alonso decía, no sé qué está pasando, tengo los neumáticos traseros ardiendo, deslizaba un montón de hecho, y lo tuvieron que retirar. De la Rosa ha dicho que puede que se vea un tear-off, pero que no lo sabe, o sea, realmente como que es la explicación más lógica, ¿no? Pero algo había en ese freno, ya, yo creo que ya desde el inicio, ¿eh? Desde la vuelta 1, desde la salida, algo había mal en ese freno, no sabemos qué es, tendrán que investigarlo. No sabemos si tendremos noticias acerca de ello, veremos. Pero sí, evidentemente había un problema en ese freno, ya sea por un tear-off, pero me parece raro un tear-off tan pronto, un envoltorio de sándwich. En principio, en Aston Martin de primeras parece que lo descartan, pero De la Rosa ha dicho que no lo saben. Entonces, bueno, no lo saben, tendrán que investigarlo. Eso provoca el abandono y como consecuencia, pues otra carrera más sin poder ver correr a Fernando. Sí que es verdad que en Australia tuvimos un poquito más de Alonso y bueno, se agradeció. Esta vez ni eso, hemos madrugado para nada, literalmente. Y nos hemos tenido que conformar con ver a Lance Stroll. Voy a ir ya con Lance Stroll. Querido espectador, para un segundo porque he grabado el vídeo, ya salió una información de ultimísima hora que, bueno, no es que cambie lo que viene ahora, ¿vale? Porque el análisis es el mismo, pero hay posiciones que cambian bastante. Porque Leclerc y Gasly han sido descalificados por estar por debajo del peso mínimo y Hamilton ha sido descalificado por demasiado desgaste en la plancha. La plancha del suelo, la tabla de madera, pues demasiado desgaste. Entonces, bueno, esto deja a Stroll en la P9, ¿vale? Porque son la posición de Gasly más las de los dos Ferrari. Y una mala suerte más de Fernando Alonso, ¿no? Hoy Alonso hubiese quedado pues con estas descalificaciones un P8, P7, por ahí más o menos, con las dos posiciones que hubiese ganado del Ferrari, porque yo creo que Alonso estaba ahí para puntuar mínimo P10. Entonces, bueno, en Australia se pierden bastantes puntos, unos 8 o 10 puntos se pierden en Australia, y hoy aquí pues se pierden 4 puntitos más o una cosa así. En fin, la mala suerte de Fernando. No hay comentarios. Stroll, que por cierto, al quedar P9, pues suma 2 puntitos más, está ya a 10 de Fernando Alonso. Le va a costar remontarlos si es que Aston Martin no mete unas mejoras importantes. Sigan viendo el vídeo y disfrutándolo. Ya os digo que no cambia mucho el análisis, es el mismo, porque bueno, al final, bueno, pues quizás han hecho trampas, no lo sé. Gasly quizás pues no estuviese ahí. Sí que es verdad que Duhan ha quedado muy por detrás. Y los Ferrari, pues yo creo que simplemente que son idiotas, porque sí que no van a quedar detrás del Haas de Ocon, la verdad, lo dudo mucho. Sin comentarios, seguir disfrutando el vídeo. Con el ritmo de Aston Martin, ha marcado el ritmo del octavo, séptimo coche, ¿vale? Evidentemente, los ritmos, porque yo he visto un par de gráficos por Twitter en el que ponen Aston Martin como último equipo en ritmo de carrera, y sí, pero porque hay dos equipos que son Sauber y Racing Bulls, que han parado 2 veces. Entonces tú al parar 2 veces, pues evidentemente tu ritmo es más rápido, pero han quedado por detrás, efectivamente. O sea, es algo bastante obvio, pero que bueno, la gente como que no lo está sabiendo ver, porque bueno, también entiendo que ahora mismo es todo catástrofe, todo horrible, es normal, pero hay que intentar analizar un poquito. También quizás no publicar un gráfico así porque es que no estás haciendo un buen gráfico, porque estás
para ver bien tu gráfico, la gente tiene que analizar previamente. Y si haces eso es que tu gráfico no está bien. Entonces, bueno, ya sea indicándolo o ya sea poniendo el ritmo real o no sé. Pero vaya. Buen ritmo de Aston Martin, entre comillas. Ha dicho Fernando Alonso que han tenido mejor ritmo de carrera que en Australia. No sé si eso lo pueden llegar a saber, ya que en Australia fue sobre mojado y aquí en seco, pero bueno. Claramente Aston Martin sacrifica un poquito la quali para ir mejor en carrera, ¿vale? Stroll llevaba estrategia mala porque realmente lo que compensaba, visto lo visto, es salir con medios y acabar con duros, porque los duros han llegado a aguantar, el máximo si no me equivoco es de 46 vueltas, han aguantado 46 vueltas, recordar que era una carrera que se esperaban 2 o 3 paradas y la mayoría han acabado haciendo una parada, ¿no? A Alonso se lo preguntaban al principio de carrera y lo descartaba, decía no, 2 paradas y a ver si podemos hacer 2, a ver, no vaya a ser 3. Y se han encontrado que claro, que el duro que no lo habían probado hasta ese momento aguantaba una barbaridad. Yo creo que esto tiene que cambiar, o sea, en una carrera en la que se esperan 2 paradas, incluso 3, y el duro aguanta tanto, hay algo mal en ese neumático, no pueden aguantar tanto unos neumáticos. Imaginaros lo divertida que habría sido la carrera con una parada más. La carrera es un 5 o 6 en cuanto a entretenimiento. Y bueno, creo que eso es algo que la Fórmula 1 debería hacerse ver, ¿no? Hacérselo mirar, mejor dicho, sobre todo Pirelli. Pero bueno, entiendo que Pirelli al final lo que busca es el mejor rendimiento de sus neumáticos. Al final es publicidad, ¿no? Los neumáticos Pirelli aguantan. Esa es la mejor publicidad que pueda haber. Entonces, bueno, yo creo que es la Fórmula 1 la que le tiene que poner un poco las pilas, ¿no? A Pirelli y decirle, oye, a ver, sí, pero tampoco os calentéis, en plan, tienen que aguantar, hay que evitar pinchazos, que además, para el espectador son divertidos, pero son peligrosos. Eso entiendo que la Fórmula 1 tiene ese papel de proteger a los pilotos y tal. Pero aguantar 50 vueltas en un circuito que había grain y no había historias no tiene sentido, sinceramente. Así que, bueno, nos quedamos con eso, ¿no? De Aston Martin, que, bueno, según Fernando ha mejorado, han dado un paso adelante aquí en China. Personalmente no lo hemos podido ver, quizás porque no hemos visto a Alonso, no lo sabemos. Pero bueno, quedémonos con eso. Hay más cositas de Aston Martin que comentar. Positivas, la verdad, dentro de toda la negatividad de este fin de semana. Y es que, atención, porque Fernando Alonso ha dicho que se agarra, ojo a esto, se agarra a unas mejoras. Fernando Alonso se agarra a unas mejoras. Dice que mejor, bueno, lo he dicho yo ya en un par de vídeos aquí, que mejorar aquí 2 décimas, ¿vale? Mejorar, tal y como está la parrilla, 2 décimas, dicho por Fernando, no escalas 2 posiciones, escalas 8. Supongo que es una estimación que ha hecho a él a ojo y tal, pero ya me entendéis. Pero sí que lo ha dicho y dice que se agarra a traer unas buenas mejoras. Ojo, porque creo que en Japón van a llegar cosas, porque Fernando ha dicho, esperamos a partir del Gran Premio traer algunas cosas. Hay 2 semanas de parón hasta Japón y Fernando aprovechará, ha dicho que para viajar a la fábrica. Va a ser el primer contacto que va a tener con Adrian Newey desde que comparten equipo, ¿vale? Oficialmente, desde que Newey puede trabajar en Aston Martin. Entonces, bueno, veremos esas mejoras que si llegan, que no es información, es intuición, porque Fernando ha dicho, intentaremos llevar en cada Gran Premio alguna cosa, por lo tanto, desde el momento en el que lo dice, entiendo que a partir del siguiente Gran Premio es cuando se aplica esta frase. Entiendo también, por lógica, que esas mejoras no están hechas por Adrian Newey por temas de tiempo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no. Lleva 20 días Newey, ¿no? Lo veo difícil, tampoco en el túnel de viento nuevo, pero bueno, si ayudan, pues bienvenidas sean, pero tienen que ayudar, por favor, que no sean peoras. Y espero también que el equipo, cuando sean unas mejoras hechas por el nuevo túnel de viento y por ende por Adrian Newey, nos lo hagan saber, ya sea de forma oficial, ya sea mediante filtraciones o ya sea pues mediante un Pedro de la Rosa que en una conexión con DAZN diga, estas son las primeras mejoras del túnel de viento, estamos muy nerviosos, es un fin de semana muy importante para nosotros, todo eso, ¿no? Yo creo que es importante que la afición, ¿no? Que nosotros lo sepamos, pues bueno, para medirlas de una forma o de otra. No vamos a medir igual las mejoras hechas en un túnel de viento previo sin Newey que unas mejoras hechas con el nuevo túnel y que sean obra de Adrian. A esperar a Japón 2 semanas, ¿vale? Y a ver qué ocurre en Japón. Esperamos que al menos coja la bandera de cuadros Fernando, porque ahora mismo se sitúa en el último
puesto en el campeonato de pilotos, ya que es el único que ha abandonado 2 veces consecutivas dentro de los que tienen 0 puntos, pues él está ahí y es el único que ha abandonado 2 veces, por lo tanto es el último. No estaba último desde la época McLaren Honda, o sea que imaginaros, es bastante triste. Pero bueno, tengo también otra noticia medianamente positiva, y es que Fernando Alonso está lesionado, ¿de acuerdo? Ha corrido todo el fin de semana con una protección en el cuello, porque, bueno, ha dicho que lo tiene un poco pinzado, un nervio o un músculo que tiene ahí pinzado. Yo supongo, lo tengo bastante claro, que es por el accidente que sufrió en Australia. A raíz de ahí, pues tiene el cuello un poco tocado. Pero bueno, oye, eso explica un poco también el rendimiento, ¿no?, que hemos visto de Fernando durante el fin, de que ha preocupado un poquito. Algunos lo querían retirar, sin comentarios. Quizás lo comente en algún vídeo, pero ahora mismo sin comentarios, porque si hablo ahora probablemente me cierren el canal de YouTube. Y bueno, habrá que esperar, gente. Calma. Yo sé que estamos todos muy enfadados. Yo estoy hasta la mismísima. De verdad, estoy harto. 2 fines así es muy jodido. Aparte son 2 fines duros, porque son 2 fines de bastante madrugar. Yo me he levantado a las 6 de la mañana para estar un poco fresco para la carrera. Ayer igual. En Australia me he levantado a las 4, a las 5. Bueno, se hace cuesta arriba. Se hace cuesta arriba, y tú cuando haces esto, al menos esperas verle correr, ¿no? Un mínimo. O sea, es que no hemos podido sacar rendimiento a Aston Martin con las manos de Fernando Alonso, porque es que solo ha corrido Stroll en carrera, prácticamente. Entonces, pues nada, a esperar a Japón, gente, a esperar a Japón. Siguiente equipo del que vamos a hablar, bueno, Sauber. Yo creo que sí que es verdad que en quali lo hicieron bastante bien, ¿vale? Pero es uno de esos equipos que yo creo que ha probado a ver si tenían suerte y no se adelantaban en carrera, porque han tirado para la quali totalmente. Tienen un rendimiento decente en quali ayer. Hülkenberg clasifica de hecho por delante de Fernando, pero en carrera degradan una barbaridad y quedan atrás, tanto Bortoleto como Hülkenberg. Bortoleto, que por cierto ha vuelto a quedar por delante de Hülkenberg segunda vez. Uno de los mejores rookies para mí de este estreno de temporada. Luego tenemos a un Duhan que, bueno, Gasly sí que ha quedado, no ha llegado a puntuar, ha quedado 11avo con una buena estrategia. No sé si tenía más ritmo el Alpino y que el Aston Martin, la verdad, tendría que verlo en manos de Fernando, pero bueno, ahí está el Alpine, que este fin de semana ha sufrido sin duda una caída de rendimiento provocada porque no han podido adaptarse. Son uno de los equipos perjudicados por esa nueva directiva técnica, ¿no?, que de los alerones traseros, y no les ha dado tiempo a adaptarse de forma adecuada, por así decirlo, para el Gran Premio, y han tenido que inyectarle resina a ese alerón trasero para que no flexase lo ilegal. Entonces supongo que en Japón recuperaron un poquito, al menos, ¿no?, de rendimiento, seguramente, vaya. Y luego tenemos a Racing Bulls, que era bastante evidente porque ayer sábado la gente se volvió un poco loca, ¿no?, con Racing Bulls. Empezaron a decir, es quinto coche, claramente es quinto coche, Racing Bulls, Racing Bulls. A ver, yo creo que es bastante obvio que Racing Bulls, lo mismo que Sauber, ¿no?, apostaron todo para la clasificación, porque desde el viernes hasta el sábado dieron un salto que no era ni medio normal, y hoy pues han quedado ya atrás los dos. Han tenido que parar una vez más que el resto, porque degradaban bastante al tener menos carga, y nada, ahí han quedado, sin más. No están, yo creo que por delante de Aston Martin, al menos no en China. Y nada, a la gente que cree que es quinto coche, pues enhorabuena. Si quieres ver la Fórmula 1 de espaldas, pues mírala, no pasa nada. Luego tenemos a Carlos Sainz. Carlos Sainz preocupa. Ha habido una especie de insinuación de mano negra por parte de Carlos, que ha dicho que no entiende dónde está todo ese rendimiento que tenían los test de Bahrein, que los test de Bahrein era más rápido y que se ha esfumado, que ha desaparecido ese rendimiento. Pues no sé qué intenciones tendría Williams para hacerle mano negra. La verdad no veo el móvil, por así decirlo, para ese crimen. Yo creo que simplemente que, bueno, que tiene que adaptarse un poquito más al Williams, que al final Albon lleva años ahí y está adaptado a ese coche. Pero sí que preocupa un poco, porque yo puse que Sainz iba a aplastar a Albon, lo tenía claro, y por ahora se está haciendo totalmente al revés, pero por mucha diferencia. De hecho, yo no me esperaba que Sainz le metiese esta paliza a Albon. En plan, si fuese al revés, no me lo esperaría. Yo sé que eres mejor piloto que Albon, sinceramente. O sea, estoy convencido de que vas a acabar la temporada por delante, 100%, no tengo dudas. Y si me equivoco, pues me equivoqué. Pero yo confío en mi piloto español y ya está.
Luego Stroll, que ya hemos hablado de él, ¿no? Ha hecho una carrera, yo creo que con la estrategia al revés. Si lo hubiese hecho con la estrategia correcta, pues habría quedado, yo creo que habría apuntado, de hecho. Una cosa importante, que Aston Martin le para a Stroll con el neumático duro de no sé cuántas vueltas y le para, yo creo que antes de tiempo. Y el motivo es que el tráfico, que si tardaba más en pararle iba a salir en una zona de mucho tráfico y eso le iba a perjudicar. Sinceramente, es un error, porque estaba marcando tiempos en verde, estaba mejorando vuelta tras vuelta y estaba a un ritmo muy decente con el neumático tan usado que tenía. Le hubiese permitido, yo creo que, bueno, llegar con ese medio que al final se perdió muy pronto, adelantó a Sainz y no sé si a alguien más, no me acuerdo a quién adelantó 2 coches y luego no pudo llegar a Gasly, se acercó a 1.5 si no recuerdo mal, pero no llegó a poder adelantarle, no sé si incluso se metió en DRS, creo que no. Y eso es porque yo creo que le metieron demasiado pronto el medio. Más que demasiado pronto, es que el duro todavía le estaba dando rendimiento, estaba mejorando vuelta tras vuelta, pero lo meten antes pues por tema de tráfico. Quizás no se podía evitar, quizás tenía que ser así, no lo sé, no estaba yo viendo, no tengo yo los datos que tienen ellos. Quizás es verdad que el tráfico pues lo hubiese perjudicado todavía más y tenía que parar sí o sí, pero si se podía alargar la parada yo lo hubiese alargado, la verdad. Luego tenemos a los Haas, que sorprendentemente han dado un salto de rendimiento brutal en esta carrera. No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Sorprendidísimos, eran último equipo en Australia. Aparte, parecía que bastante claro, y aquí pues han ido mucho mejor. Quizás hayan comprendido un poco mejor el coche, quizás hayan paliado algunos problemas que tenían, que se hablaba de problemas en la caja de cambios, problemas más, no más estructurales del coche, ¿no? Sino que eran más, bueno, solucionables. Y bueno, puede ser, la verdad, porque se ha visto aquí que han pegado un salto importante. Luego tenemos, bueno, a Albon, que Williams yo creo que este fin de semana era quinto equipo. De acuerdo. Albon retrasa muchísimo la parada y creo que luego eso le viene un poco regular. Y luego Antonelli, que ha sido piloto del día, una decisión, la verdad, que ha traído bastante polémica porque, bueno, no se lo merecía. Pero ya sabemos, como dice Cristóbal Rosaleni, la tendencia de los que votan en este premio. Un premio que es absurdo y que deberían de quitar, o al menos hacerte un test de Fórmula 1 de 5 o 9 preguntas para poder votar. Y si no lo pasas, no votas, chico, lo siento. O chica. Y luego, bueno, tuvo daños en el suelo, ¿vale? Eso, al César lo que es del César, hay que destacarlo, tuvo daños en el suelo, aún así quedó octavo, está bien. A ver, Antonelli para mí es otro de esos rookies que mejor han debutado esta temporada. Luego tenemos a los Ferrari, que otra vez parecía que sí, pero no. Los Ferrari en la quali y el sprint, Hamilton hace la pole, gana la carrera del sprint, luego bajan un poco de ala para tener mejor degradación en la carrera y se comen los mocos. Leclerc iba mejor con un alerón tocado que sin el tocado, no he entendido absolutamente nada, tenía el alerón en la parte izquierda, el end plate totalmente caído, el alerón prácticamente iba rozando el suelo y aún así iba mejor que Hamilton. De hecho, es que ha quedado por delante. También es verdad que ha quedado por delante porque Ferrari les ha dicho que cambie las posiciones y luego Leclerc no se lo ha devuelto. Le piden que cambie las posiciones porque va más rápido para pillar a Russell. No logra adelantar a Russell, no, de hecho casi prácticamente ni lo pilla. Y luego no hacen el cambio otra vez. A mí eso me ha sentado un poco mal. Veremos cómo lo ha sentado Hamilton. Estoy bastante seguro de que de mal. Públicamente no va a decir nada. Hamilton es de ensuciar la casa por dentro y lo hará. Seguro que esto lo ha quemado ya y lo hará, 100%. Me juego lo que queráis a que Hamilton está muy cabreado y va a empezar a meter mierda por dentro, seguro. También os digo, supongo que en la próxima carrera harán al revés. Y si no lo hacen, pues Hamilton se cabreará todavía más. Pero cuando hagan al revés, el que se va a cabrear va a ser Leclerc. O sea, esa dupla está condenada a la pelea, al mal rollo y a tirarse cosas a la cabeza. Y si no, tiempo al tiempo, ya lo veréis. El caso, que Ferrari, mal. No son segundo equipo, no. El segundo equipo yo creo que claramente es el Mercedes. Después el Ferrari y después el piloto del que vamos a hablar ahora. Porque hablo del piloto, no del coche. El Red Bull de Max Verstappen. Porque solo es Max Verstappen el que no pone ahí. De Lawson vamos a hablar, por supuesto, porque hay una noticia bastante importante que comentar. Pero lo de ese coche no tiene ningún tipo de sentido. Sinceramente, no creo que Lawson sea tan malo, sino que ese coche está muy hecho para Max Verstappen. O que una mezcla de está hecho para Max Verstappen, además es un coche, por lo tanto, difícil de poner en ventana de funcionamiento y solo Verstappen sabe hacerlo, porque no es normal que hayan pasado un montón de pilotos por ahí y todos con el mismo resultado. Ahora habrá que ver, y ahora vamos a hablar de Lawson,
si con Tsunoda cambia la cosa, porque al parecer, según información de Motorsport y de Autosport, Yuki Tsunoda podría subir al asiento de Red Bull en el Gran Premio de Japón. Ya en Japón. No se van a esperar. Y para mí sería la decisión más lógica, porque viendo lo que estamos viendo aquí, es evidente que Tsunoda pues lo van a acabar subiendo, o al menos que a Lawson lo van a quitar de ahí, ¿no? Es cuestión de tiempo. Entonces, si lo vas a hacer igualmente, aprovecha que está en Japón, ¿no? Por el marketing de subir a un piloto japonés al asiento de Red Bull en Japón, todo lo que ello generaría en el país, y no sé, me parece una estrategia de marketing bastante buena, y es que lo vas a hacer igual, tarde o temprano, o al menos eso parece. Tendría que cambiar muchas las cosas para que eso no ocurriese de esa forma, entonces hazlo ya. Y bueno, la información es esa, y ojo porque Horner nos lo ha desmentido, y Horner es muy, en cuanto ve algo tal, lo desmiente. Ha dicho que bueno, que acaba de acabar la carrera y que mirarían los datos, pero no desmiente en ningún momento que eso vaya a ocurrir. En mi opinión, a Lawson le va a venir muy bien conducir el Racing Bulls. Creo que vamos a ver el verdadero rendimiento de Lawson, ¿vale? Creo que Lawson no es tan malo. Creo que Lawson ni siquiera es malo, pero bueno, quizás me equivoco, ¿eh? No lo sé. Ahora mismo la verdad es que parece horroroso. O sea, las cosas como son. O sea, yo también os tengo que decir lo que veo y ahora mismo se le ve horroroso. Creo que también es un problema de confianza, pero le va a venir muy bien. Le va a venir muy bien conducir ese Racing Bulls, y cuidado con Tsunoda porque creo que puede ser un caramelo envenenado. Si ahora sube Tsunoda y vemos lo mismo que con Lawson, quizás no lo mismo porque puede que Tsunoda sea un poquito mejor que Lawson. Es verdad que ha dicho Helmut Marko que este Tsunoda es un Tsunoda diferente al de otros años, que ha cambiado muchas cosas en su alimentación, en su preparación, en su cabeza, y también ha cambiado de manager, lo menciona. No sé si es que con el anterior se llevaba un poco mal, pero dice que es un Tsunoda diferente. Entonces, bueno, veremos. Si Tsunoda pone el coche un poquito más arriba, ok, pero si sigue habiendo bastante diferencia con Verstappen, sé que Verstappen es un monstruo, pero tampoco creo que sea extraterrestre, quiero decir, es humano, y al final estamos hablando de Fórmula 1 y todo está muy igualado, son décimas de segundo, entonces no creo que la diferencia sea tan grande, ¿vale? Entonces, si Tsunoda repite un poco lo de Lawson o similar, ese coche está demasiado hecho para Verstappen, y Red Bull debería hacérselo mirar, porque al final tú no puedes pelear en cuanto a constructores por nada si tú tienes un coche que está tan adaptado a un piloto que al otro lo hace completamente inútil. Al final estás echando a perder muchísimos puntos, ¿no? Por no hacer un coche un poco más equilibrado. En el momento en el que peleen por un campeonato o simplemente por posiciones, pues es que evidentemente van a salir perjudicados. Desde Qatar 2024 solo Max Verstappen ha sumado puntos en Red Bull, en un total de 70. Eso no puede ser. Y antes era Checo, ahora es Lawson. Veremos a Tsunoda. Y espero que lo veamos en el Gran Premio de Japón, la verdad. Sería, más que nada, además de por la gracia, ¿no?, del GP de Japón, un japonés, porque tengo curiosidad real de ver cómo va Tsunoda en ese coche y ver si Lawson realmente es tan malo. Así que nada, veremos en Japón. Todos los caminos nos llevan a Japón ahora mismo. Hay que esperar para ver la Aston Martin, hay que esperar para ver ese Red Bull, si es tan mal coche o no. Un montón de cosas. El que está claro que es buen coche y sigue siendo buen coche es el McLaren, 1-2 de McLaren. Esta vez es Piastri el que queda por delante. Sí que es verdad que a menos distancia de Russell. Russell creo que antes del problema de frenos de Lando Norris estaba a unos 5 segundos, 6, 7, 4, no recuerdo, pero bueno, que no estaba a 80 segundos, ¿vale? Y no ha habido un safety car, o sea que evidentemente McLaren ha perdido un poco de rendimiento. No sabemos si por la pista, no sabemos si porque le ha afectado a ellos también esta nueva directiva técnica, pero evidentemente no son el coche tan dominante que eran en Australia, o que parecía que lo eran. Siguen siéndolo, ¿vale? Siguen siendo el primer coche, aparte yo creo que por una diferencia, no sé, una diferencia importante, ¿vale? Pero no es tanto como lo que vimos. También puede ser el circuito. Ya os digo, donde reside la verdadera ventaja de McLaren es en cómo gestionan esos neumáticos, porque en quali pues Hamilton le gana. Ayer sí que es verdad que Piastri hace la pole, pero a Norris se le cuelan varios por delante. Pero en carrera no hay tutía. En carrera gestionan los neumáticos que da gusto, y eso se traduce en el 1-2 de McLaren. ¿Piastri podrá mantener este nivel? Veremos. El año pasado tuvo una época en la que sí, luego le vino un bajón, y bueno, Norris fue claramente superior a él en el cómputo global de la temporada. Veremos si este año Piastri es más estable, es más marca mejor los ritmos, ¿no? Y se mantiene en la pelea. Ojalá, porque es que si no, no va a haber pelea por el mundial.
pues si no la hay entre los propios compañeros, al menos por ahora no parece que la vaya a haber entre los equipos. El equipo que está más cerca es Mercedes, es Russell, que ha hecho un carrerón en mi opinión, muy sólido, igual que en Australia, top. Russell está a un nivel muy alto, la verdad, y está consiguiendo resultados que, ojo, como la cosa se ponga un poquito interesante, va a estar ahí, porque está al acecho, es el siguiente en la lista es él, está ahí siempre preparado para si los de adelante la cagan, pues sumar más puntos. Me recuerda un poco a 2010, ¿no? En plan, al acecho y a ver qué pasa. Y los de arriba van cometiendo errores, como cometió Norris en la sprint, que cometió muchísimos errores. Norris, que ha dicho que es un coche muy difícil de conducir, pues no me imagino cómo será el Aston Martin, cómo será el Haas, el Alpine, no sé, en ese coche entonces ni saldría a correr, entiendo, ¿no? No sé cómo puedes decir con ese pedazo de coche que tienes que es difícil de conducir, pero bueno. En fin, creo que ha sido un buen análisis. Nos vamos a los 25 minutazos, madre de Dios, no esperaba que fuese a alargarse esto tanto. Y nada, nos vemos durante esta semana seguramente con algún informe paddock. Estoy preparando un vídeo especial de la normativa 2026 que creo que os va a gustar muchísimo. Y seguramente será la semana que viene, si no un poco más adelante. Es un vídeo que requiere de muchísimo trabajo. Cuando lo veáis lo entenderéis. Y bueno, mientras, pues eso, informe paddock. Creo que voy a hacer un vídeo acerca de Aston Martin, ¿vale? De dónde... ¿Por qué creo que están haciendo tanto test y tanta historia? Y que creo que es muy difícil de pedir. Yo no la tengo y entiendo que vosotros tampoco, pero paciencia, porque al final no vamos a conseguir nada, ¿no? Aunque yo lo hablaré en ese vídeo, no vamos a conseguir nada, en plan... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Quejarnos. ¿Y qué van a hacer? Si es que hay que esperar a que todas estas herramientas nuevas que tienen den sus frutos y todavía, evidentemente, por temas de tiempo, no los han podido dar. Cuando los den y funcionen o no, ahí ya podremos hablar. Pero bueno, calma, gente, mucha paciencia. Ya lo siento, es lo que hay. Yo estoy igual de cabrado que vosotros. Igual de frustrado, la verdad, estoy muy frustrado, muchísimo. Estos fines de semana han sido horrorosos. Y esperemos que en Japón el samurái resurja. ¿Vale? Venga, adiós.